Muy buenas a todos, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, muy bien, porque hoy estrenamos sección, hoy estrenamos el semáforo by Witaka. ¿Y de qué va el semáforo? Bueno, pues es una idea muy sencilla en la que vamos a ir un poco analizando. Ahora desarrollaré un poco más qué aspectos hay que tener en cuenta en esta sección, una sección que espero que se mantenga como una fija en el canal a partir de ahora los martes, esos martes ahí que decimos muchas veces, quizás no hay nada de qué hablar, no, no, siempre hay cositas de qué hablar aquí, pero bueno, ya sabéis, ¿no? En las semanas de Gran Premio, muchas veces esto es un no parar. Directos, vídeos, carreras, noticias y muchas veces comer bien sin tener que cocinar se agradece muchísimo. Huitaca va justamente de eso. Comidas caseras, platos ricos y equilibrados, hechos con ingredientes de mercado y sin aditivos raros, para tener la semana solucionada sin renunciar a comer bien. Y como Huitaca te ordena la semana con la comida, nosotros ordenaremos la actualidad con el semáforo by Huitaca verde, ámbar y rojo para ver quién llega bien, quién genera dudas y quién está en problemas. Tengo que decir que voy a intentar no enfocarlo solo a, a lo que es pilotos, sino también equipos, personalidades dentro del paddock y demás. Y en Witaka, ¿qué podéis conseguir en Witaka? ¿Qué podéis encontrar? Pues en Witaka, como podéis ver, tenéis una selección de platos ya preparados increíbles, como digo, platos de una gran calidad, sobre todo a nivel nutricional, con productos de primer nivel. Y todo esto, pues, en una selección que tenéis por aquí. Arriba, como estáis viendo por aquí, aquí arriba, tenéis un código, tenéis un enlace QR, que si os metéis por ahí accedéis directamente a la suscripción. Y también me han facilitado los amigos de Witaka el código Frank Santa Clara, todo junto, para conseguir cenas de regalo en vuestro primer pedido. Y también tendréis un enlace en la suscripción para suscribiros. Así que, dicho esto, vamos con el semáforo by Witaka. La idea es sencilla. Cada semana o cada vez que el mundial deje pues suficiente material para analizar, pondremos tres nombres bajo tres luces distintas. El verde será, obviamente, pues para quien salga reforzado, para quien atraviese un momento, podríamos decir, claramente positivo o haya dado un paso adelante. El amarillo será para la duda, la incógnita, ¿no? El punto intermedio que todavía quizás no permite emitir una sentencia absolutamente definitiva. Y el rojo será para aquello que no está funcionando, tendencia preocupante, o para el piloto que por contexto, resultados, sensaciones sale más señalado, ¿no? Tras Montmeló, el semáforo para mí queda bastante claro y vais a ver los nombres que tengo, ¿no? Encima de la mesa hoy. No porque los tres estén viviendo la misma película, todo lo contrario, precisamente porque cada uno llega a Mugello desde un lugar completamente distinto. Así que vamos a comenzar, porque tengo por aquí además eh, unas imágenes que os van a ayudar a ver mejor y más claramente la posición de cada uno. Semáforo verde, ¿para quién creéis que será? Pues hombre, yo creo que ahora mismo el semáforo verde, si somos justos, y viendo cómo llegamos a Mugello, yo lo pondría aquí al señor Fabio Di Gianantonio. Sí, 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 sí. El señor Fabio Di Gianantonio. Aquí puede que algunos penséis que podría ser otro, quizás Marco Bezzecchi, que viene como líder del Mundial, pero no. Para mí, su victoria en Montmeló no fue una victoria cualquiera. Llegó una carrera extraña, accidentada, emocionalmente difícil, obviamente, y con un guión bastante lleno de interrupciones, ¿no? Pero incluso dentro de ese caos, Igia supo hacer lo que tantas veces separa a los pilotos que simplemente están ahí de los que empiezan a construir, pues, algo podríamos decir más serio, ¿no? Eh, Estar en el sitio correcto cuando la carrera lo permite y rematar cuando aparece la oportunidad. Dillan Antonio ganó en Cataluña y volvió a subirse a lo más alto de un podio de MotoGP, algo que no hacía desde 2023. Aquella carrera que además la disputó con Peco Bañaya. La carrera además terminó con un podio que sufrió cambios, ¿no?, en la parte final con las sanciones, ¿no? Pero el dato principal no se mueve. El piloto del VR46 fue el más fuerte en el momento decisivo. Y teniendo en cuenta que
vamos, pudo dar gracias también Dillan Antonio con todo lo que ocurrió en el accidente entre Pedro Acosta y Alex Márquez, porque vimos cómo esa rueda impactó contra él, ¿no? Como digo, creo que en ese momento la victoria de Dillan Antonio por eso para mí también cobra como un matiz mayor, importa mucho, ¿no? Porque sinceramente creo que lo de Digia no puede leerse ya como un fogonazo aislado. No es solo un ha ganado una carrera, es que su temporada venía siendo muy sólida incluso antes de Montmeló. Había velocidad, había constancia, había presencia en las zonas importantes y había una sensación creciente de que el italiano pues estaba encontrando un equilibrio muy interesante, en mi opinión, entre madurez y ambición, ¿no? Y una unión con su moto absolutamente pues fuera de lugar, siendo la referencia de Ducati con permiso de un Marc Márquez que obviamente no está a su máximo nivel por su problema físico, ¿no? Podríamos decir que la victoria llega como premio, pero también como confirmación. Durante mucho tiempo, Dillan Antonio ha sido un piloto al que se le ha mirado con cierto recelo competitivo, ¿no? Como si siempre tuviese que demostrar un poco más que los demás, como si sus buenos resultados necesitaran una explicación adicional. Y en parte también esto es algo que ha generado él mismo, ¿no? Con sus resultados y con su inconsistencia, ¿no? Pero sí que es cierto que sus días fuertes, ¿no? Siempre dieron la sensación de que eran más episodios aislados y no síntomas, ¿no? Por eso creo que esta temporada empieza a cambiar esa percepción. Para mí, el Digia 2026 parece un piloto más completo. No necesariamente el más explosivo de la parrilla, no siempre el más mediático, desde luego, aunque sus declaraciones tienen telita, no siempre el primero a aparecer en los grandes titulares, pero sí uno de esos nombres que podríamos decir que empiezan a volverse incómodos para los demás, porque casi siempre está ahí arriba, o prácticamente siempre. Y cuando un piloto está cerca tantas veces, tarde o temprano, hay que empezar a decir que esto no es casualidad. Esto es una realidad. Montmeló puede que fuese la explosión pública de algo que ya se venía cociendo, dicho sea también, vuelvo a decir, beneficiado obviamente, ¿no? Por una situación que ocurre y un fin de semana absolutamente caótico, pero igualmente, independientemente de eso, él siempre estaba ahí y yo considero que tenía ritmo, desde luego, para acabar en el podio esa carrera, independientemente de lo que ocurriese, ¿no? Vuelvo a mencionar, también hay que mencionar la forma, porque creo que ganar el Gran Premio como el Gran Premio de Cataluña, con todo lo que pasó alrededor, creo que exige algo más que ritmo, exige cabeza, exige no desconectarse tras cada interrupción. Algo que, fíjate, Zarco, el pobre, ¿no? Como él mismo mencionaba que quizás nos tendría que haberse hecho la segunda salida porque él ya estaba con la cabeza a otras cosas, pensando en el accidente de Alex y demás, y no estaba lo que tenía que estar, ¿no? Eh, Creo que una situación así pues exige volver a entrar mentalmente en carrera cuando el cuerpo y el entorno te piden otra cosa, ¿no? Exige gestionar el miedo, la tensión y la información que te llega, ¿no? Exige entender la oportunidad que se te está presentando, aunque la carrera parezca que ya no sea una carrera normal. Y ahí Dillan Antonio respondió. Respondió. Eh, no es menor que la victoria llegue con el equipo también de Valentino, ¿no? Que parece que están viviendo una temporada un poco de reivindicación, ¿no? Después de estar estos años detrás del Gresini, del Pramac y demás, ¿no? Y Digi al final pues se ha convertido en una pieza muy valiosa dentro de esa estructura. Una estructura que además abandonará el año que viene para irse a KTM. Su triunfo no solo suma puntos, sino que en mi opinión suma autoridad. Creo que acaba consiguiendo una victoria que es una victoria grande, ¿no? Y que le puede valer también mucho como motivación a un piloto que, como digo siempre, no le falta abuela, no necesita abuela porque va siempre súper motivado, ¿no? Él mismo ya se echa las flores a sí mismo, que me parece perfecto. Pero creo que una victoria como esta le puede dar incluso un punch más, un empujoncillo más. Y ahora vamos a correr a Mugello, circuito italiano que le gusta. Vamos después a Balaton Park, circuito en el que el año pasado podría haber conseguido 2 podios. Hizo uno en la sprint. El domingo tuvo problemas mecánicos en la moto, no sé si recordáis, y no pudo hacerlo. Con lo cual, vamos a 2 grandes premios donde creo que Dillan Antonio lo puede hacer muy bien. Y creo que tenemos que ser también en parte justos porque considero que en MotoGP hay momentos en los que los pilotos a veces necesitan dejar de explicar por qué merecen estar donde estar, ¿no? Necesitan simplemente ganar. Y Digia lo ha hecho. Y por eso está en verde para mí. No porque ahora sea favorito para un título o cualquier cosa de estas, ¿no? Ni porque una victoria lo convierta de golpe en candidato a todo. El semáforo verde no va a ir de exagerar, va de reconocer tendencias. Y la tendencia de Dillan Antonio es claramente positiva.
regularidad, crecimiento, confianza y una victoria que confirma que su temporada ya no puede ser tratada como una anécdota. Ahora no. Ahora llega Mugello, su casa, Italia, Ducati, VR46, todo el decorado emocional perfecto para que el ruido aumente. Y ahí estará el siguiente examen, ver si el triunfo de Montmeló libera todavía más a Digiano o si la presión añadida de correr en casa le coloca otro tipo de carga sobre los hombros. Pero a día de hoy no hay debate. El verde es suyo. Y para mí aquí, vuelvo a decirlo, no hay debate posible. Bueno, sí hay debate, de que queráis vosotros realmente. Por cierto, en la caja de comentarios estoy deseando que me pongáis vuestro verde, amarillo o ámbar y rojo, vuestro semáforo, ahora mismo en el momento en el que estamos. A martes, semana pre-Mugello. Tengo muchas, muchas ganas. Como también tengo ganas de mostraros cuál es el semáforo amarillo, ámbar. Yo he puesto amarillo, pero bueno, ámbar también me vale. Que es pues el señor Marc Márquez, semáforo amarillo eh, para Marc. Y es para mí importante explicarlo bien, ¿de acuerdo? Es importante para mí explicarlo bien, porque no es amarillo porque lo estoy haciendo mal, ni mucho menos. No es amarillo por falta de nivel, no es amarillo por falta de ambición. Bueno, eso ni por asomo pensarlo, ¿no? Ni porque haya dejado malas sensaciones deportivas en pista, sabiendo su contexto, ¿no? Es amarillo porque llega rodeado de incertidumbre. Mar viene de una doble operación, hombro y pie, se perdió Montmeló y, bueno, aparece en el horizonte de Mugello con la pregunta que lo condiciona todo, ¿no? ¿Qué Marc nos vamos a encontrar? Esa es verdaderamente la clave, ¿no? Ya sabéis que, bueno, se informó de la operación que se iba a hacer, la cirugía que se iba a realizar, la ausencia en Cataluña, que era una operación que en principio se iba a hacer después de Montmeló. Y bueno, esto deja una secuencia de situaciones que deja Ducati, ¿no? Sin su campeón en Montmeló y con el foco puesto en la recuperación antes de Italia. Pero en el caso de Marc, la cuestión no es solamente médica nunca. Con él todo tiene una lectura competitiva, psicológica y simbólica, porque hablamos de un piloto que ya venía compitiendo condicionado, ¿no? Durante el arranque de temporada, muchos interpretaron sus cambios de registro como una transformación definitiva. Un Marc menos agresivo, menos explosivo, más cerebral, quizás más cerca del final. Pero la lesión del hombro y el problema con los tornillos que afectaban al nervio, pues terminaron explicando muchas cosas que antes se estaban leyendo de forma, pues en mi opinión, demasiado precipitada, ¿no? No era necesariamente un piloto apagándose, como muchos querían vender. ¿eh? Podía ser un piloto limitado, deberíamos decir, ¿no? Y eso para mí cambia por completo el análisis. Ahora aparece un vídeo o dos vídeos suyos entrenando, algunas imágenes, volviendo a, como dije la otra vez, ¿no? Haciendo una cadena de movimientos que, según me explicaba un preparador físico del Mundial de MotoGP, exige una movilidad y una capacidad de hombro bastante alta. Y Marc lo hacía con solvencia, ¿no? No estamos hablando únicamente de recuperación o rehabilitación básica. Estamos hablando de un hombro que empieza, en gran parte, a mostrar fuerza de la articulación, control, estabilidad y confianza. Es una señal positiva, pero no una sentencia. Por eso está en amarillo. Porque una cosa es ver un ejercicio de gimnasio y otra muy distinta subirse a la MotoGP en Mugello. Una cosa es comprobar que la articulación responde en un entorno controlado y otra es, otra es frenar a final de recta la curva número 1, ¿no? Cambiar de dirección a alta velocidad, soportar inercias brutales, gestionar vibraciones, impactos, apoyos, correcciones y la tensión real de un fin de semana de carrera. El hombro puede estar mucho mejor, pero todavía falta la prueba que realmente cuenta, ¿no? La moto, subirse a la MotoGP. Y además está el pie, que obviamente eso en principio no le debería de afectar tanto, ¿no? Mm, sí que es cierto que cuando se habla de mar todo se concentra en el hombro. Es cierto que una lesión en el pie no es un detalle menor en MotoGP, además con el golpe que se mete, pero bueno, no creo sinceramente que el tema del pie vaya a ser un factor muy determinante. Lo que sí tengo claro es que Mugello será una prueba doble, ¿no? Primero física, ver si puede completar el fin de semana sin que el cuerpo le vuelva a poner límites. Segundo, obviamente, competitivo. Ver si una vez que Marc vuelva a estar encima de su Ducati, aparece un piloto que simplemente necesita
pues rodar para recuperar sensaciones o si todavía hay una distancia real respecto a su mejor versión. Luego está obviamente la parte mental, ¿no? Marc obviamente ha vivido demasiadas recuperaciones, demasiadas operaciones, demasiadas vueltas, ¿no? Al punto de partida, como para que todo esto sea un trámite. Pero también ha demostrado demasiadas veces que no conviene medirle con la lógica normal. Es lo que siempre menciono. Por un lado está el resto de pilotos, el resto de mortales, y por el otro lado está el Marc Márquez, que nos tiene acostumbrados a cosas que muchas veces la gente dice son los imposibles, ¿no? Pero Marc lo suele hacer, ¿no? Y es que si algo ha definido su carrera es su capacidad para convertir la adversidad en combustible. Por eso el amarillo no debe confundirse con pesimismo en este semáforo. Es incertidumbre. Nada más y nada menos. Si Marc vuelve a Mugello y se muestra competitivo desde el primer momento, el relato cambiará en cuestión de horas. Si su cuerpo responde, si el hombre está liberado de ese lastre, si la fuerza vuelve y la confianza aparece, la conversación sobre su temporada pues podrá girar absolutamente radicalmente, porque entonces ya no hablaríamos del Marc que sobrevivía condicionado, sino de un Marc que empieza a recuperar herramientas. Y eso para el resto de la parrilla no es una noticia pequeña, ¿eh? No es una noticia pequeña. Es una noticia bastante importante. Así que de momento, amarillo. No porque haya motivos para enterrarle, porque lo digo porque sé que vosotros sois muy de blancos o negros, la escala de grises no os va mucho, y el amarillo es precisamente una escala de gris. No es para enterrarle, ni mucho menos, no hay motivos. Es más bien al contrario, porque hay señales para observarle con muchísima atención. Por eso el semáforo amarillo queda para Marc Márquez. ¿Qué hará? Como mencionamos ayer, Marc está inscrito para Mugello. Quién sabe si para cuando suba este vídeo ya se sabe si Marc va a estar sí o sí oficialmente confirmado, no lo sé. Pero inscrito está para Mugello. El jueves en principio pasará reconocimiento médico con el doctor Ángel Charte para ver si recibe ese fit médico del doctor del campeonato para ver si puede subirse a la moto el viernes en esa FP1 y empezar a probarse, empezar a ver si ese hombro ya no le limita, si ya no siente esa limitación que sí estaba sintiendo anteriormente en las primeras carreras y que nos estaba privando a nosotros como aficionados de disfrutar de un Marc Márquez a pleno rendimiento y a él de poder disfrutar de verdad y de tener una regularidad que siempre ha sido marca de la casa de Marc, ¿no? La constancia, la regularidad. Viendo lo que están haciendo otros pilotos con esa Ducati, estoy convencido de que si Marc estuviese al 100%, Marc estaría ahora mismo pues ahí, con Bezzecchi por delante o por detrás, pero cerquita, con Martín, por ahí estaría Marc. Tengo cero dudas. Cero dudas. Semáforo rojo. Pues semáforo rojo. Bueno, vamos a ver. Hay que explicar. No quiero que parezca aquí que se le quiera dar caña a este piloto porque sí o que. Pero sí que es cierto que considero que se merece ahora mismo en este primer semáforo que sea él, la verdad. Yo por lo menos lo considero así. No sé vosotros cuándo lo veáis. Pero semáforo rojo para Peco Bañaya. Semáforo rojo para Peco Bañaya. Eh, Aquí también creo que conviene separar un poco el ruido del análisis, ¿no? Bañaya no es tan rojo porque sea un mal piloto. ¿De acuerdo? Eso para empezar, porque sé que, vuelvo a decirlo, hay gente que no entiende blancos y negros, ¿no? Sería un absurdo absolutamente que hablásemos de un bicampeón del mundo de MotoGP, de uno de los grandes pilotos en cuanto a números, en cuanto a victorias y demás, uno de los pilotos que tiene mejores estadísticas en MotoGP, eso es así, y de un piloto que incluso hay que decir que en momentos difíciles ha tenido días de un nivel grande, ¿no? Y decir que es un mal piloto, ¿no? Peco no se ha olvidado de pilotar, Peco no se ha convertido de repente en un piloto mediocre. El problema es otro. El problema es que la película no cambia. Y podríamos decir que peor aún, que los números y las sensaciones siguen sosteniendo una tendencia preocupante desde el año pasado. En Cataluña, Bagnaia termina subiéndose al podio tras las sanciones posteriores, ¿no? Pero el fin de semana volvió a dejar un poco esa sensación de montaña rusa que ya se ha convertido en rutina, ¿no? El viernes fue difícil, problemas para encontrar agarre, sacar partido al neumático nuevo. Él mismo reconoció, ¿no? Que ni siquiera podía pensar en entrar directamente en Q2.
en un día en el que además las pequeñas diferencias pues marcaron muchísimo, ¿no? Cómo se determinó esto, ¿no? Luego llegó una carrera caótica, el podio por circunstancias, el golpe emocional de los accidentes y después pues las dudas físicas con su muñeca, ¿no? Pues el Gran Premio de Cataluña, España ya habló de mareos, incluso también durante la carrera y de una posible molestia, como digo, en la muñeca que tenía que revisarse. Pero más allá de Cataluña, el problema de Peco es estructural. Cada fin de semana parece abrir una puerta a la esperanza y la cierra un poquito después. Un día hay buenas sensaciones en una sesión, otro día una declaración optimista incluso, otro día parece que el equipo ha encontrado algo, luego llega la carrera a la clasificación o el cambio de condiciones y vuelve la misma sensación. España ya no termina de construir una tendencia limpia. Y eso, a estas alturas, empieza a pesar, porque no estamos hablando de que fuese, por ejemplo, un diente de sierra en el que tuviésemos muchos picos altos y algunos bajos, ¿no? No, no, es que aquí lo general es que sea muy bajo y algún pico alto, ¿no? Esa es la tendencia ahora mismo de Peco. Y es lo que digo, no hablamos de mala carrera aislada, no hablamos de un circuito concreto, no hablamos de un fin de semana torcido por una bandera roja, por un incidente puntual. Hablamos de una continuidad negativa que viene arrastrándose desde la temporada pasada y que en 2026 no parece haberse corregido de forma real. Incluso cuando el resultado maquilla, muchas veces la sensación acompaña, como Montmeló, ¿no? Ese es quizás el mayor problema para Peco, que ya no basta con salvar puntos, ya no basta con encontrar una explicación, ya no basta con decir que las sensaciones mejoraron en un Steam, que con goma usada fue más constante o que el equipo encontró cierta dirección en la que llevar el setup. Todo eso puede ser verdad, absolutamente, pero el campeonato no espera. Y mientras otros crecen, ganan, se reconstruyen, Pañaya sigue atrapado en el mismo bucle, absolutamente en el mismo bucle. Y la comparación con su propio pasado es inevitable. El Peco dominante era un piloto de precisión quirúrgica, con una moto también. Obviamente hay que decir que muy superior al resto esa Ducati, ¿no? Pero era cierto que era un piloto que era capaz de imponer el ritmo, de gestionar carreras, de minimizar errores, entre comillas, de construir fines de semana con una autoridad que, bueno, no necesitaba épica, la verdad. Vuelvo a decirlo, con una moto también, y esto también es real, tampoco vamos a engañar a nadie, una moto también muy superior al resto. Es cierto que las diferencias que había en ese momento entre Ducati y el resto de fabricantes eran mucho mayores a las que hay ahora. Ahora todo está muy apretado. Podemos tener a Aprilia y a Ducati ya arriba las dos, pero sí que es cierto que KTM, aunque esté lejos, Honda, aunque esté lejos, no está tan lejos como hace unos años estaba Ducati del resto, ¿no? Y creo que esto es importante mencionarlo, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, creo que la fortaleza que tenía Peco en ese momento era que hacer que ganar pareciera una consecuencia lógica, ¿no? De cómo gestionaba un poco el fin de semana, ¿no? Ahora, en cambio, todo parece costarle muchísimo. Le cuesta clasificar, cuesta arrancar los fines de semana con claridad, cuesta encontrar agarre, cuesta transformar los mensajes positivos en resultados sostenidos, porque por eso decimos la montaña rusa, porque termina el fin de semana, el domingo a lo mejor termina sexto y dice, bueno, podemos encontrar unas cosas que yo creo que el fin de semana que viene, si confirmamos, termina los test de Jerez, muy contento, muy positivo, bla, 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 llega nada. Y vamos avanzando y no se va consiguiendo cosas, ¿no? Cuesta saber ya muchas veces si el problema está, bueno, ¿dónde está el problema? Porque claro, lo de la moto no me vale. No me vale hacer simplemente la crítica a la moto. El problema de Peco es la moto. No, hombre. No se puede hacer tampoco la defensa o la justificación de perdedor. Absolutamente. Y que no haya ni un poco de autocrítica por su parte o de crítica de sus seguidores también hacia Peco. Creo que es importante porque fíjate, Villan Antonio, de lo que hemos hablado hace un rato. Fíjate, Alex Márquez lo que estaba haciendo. Que Alex venía para hacerse un 37 en Montmeló. Y se podría haber hecho un 37 en Jerez si no hubiese llovido el sábado. Incluso Marc, con brazo y medio, realmente estaba por delante de Peco Bañaya. Peco lo acaba de adelantar ahora en el campeonato, después de Montmeló. Esa es la realidad, ¿no? Yo creo que Peco es una mezcla un poco de todo, de muchas cosas. Y vuelvo a decirlo, mm, yo considero que es buen piloto, pero creo que se le han juntado muchísimas cosas. Y creo que cuando un campeón entra en esa zona, el mayor enemigo ya no es el cronómetro, creo que es la duda. La duda propia y la duda ajena. Y encima, además, obviamente, el contexto no ayuda. Ducati tiene demasiados focos abiertos.
Marc Márquez, aunque lesionado, sigue ocupando una parte enorme del relato. Obviamente, es el campeón actual del mundo, campeón con Ducati, un campeón que además vino arrasando y un piloto que con brazo y medio lo estaba haciendo mejor que Pecco Bagnaia. Dillan Antonio está ganando con un VR46. Aldeguer está en proceso de recuperación. Alex Márquez ganó en Jerez. Podría haberse sacado un 37 en Montmeló. Es cierto que ahora está lesionado. Y Bagnaia, que debería de ser una referencia firme dentro del ecosistema de Borgo Panigale, sobre todo cuando su compañero de equipo no estaba pudiendo ser competitivo, pues aparece demasiadas veces como una incógnita. Y precisamente el hecho de tener a un Fabio Dillan Antonio tan competitivo, como también fui crítico con Alex Márquez antes de Jerez, que hice un vídeo en el que estuve diciendo que Dillan Antonio estuviese ahí tanto para Alex como para Pecco tenía que ser una llamada de advertencia para los dos pilotos, y no lo fue, pero tendría que haberlo sido. Tendría que haberlo sido. Te demuestra que la moto es competitiva, lo suficientemente competitiva como para que creo yo que un piloto que ha sido 2 veces campeón del mundo de MotoGP, si tiene el nivel que consideramos que debería tener un bicampeón del mundo de MotoGP, tendría que estar haciendo. Y no lo está haciendo, ¿no? El rojo no es por Cataluña. Vuelvo a decir, el semáforo no va solo de una carrera. Cataluña es solo el último capítulo, podríamos decir. El rojo es porque seguimos esperando el cambio de tendencia y no termina de llegar. Y lo más preocupante es que el discurso ya suena repetido. Sensaciones, trabajo, búsqueda, pequeños avances, problemas de grid, confianza, configuración, explicaciones. Todo puede ser cierto, obviamente. Yo no digo que Peco mienta, ni muchísimo menos, pero llega un punto en el que el análisis debe pasar de las palabras a los hechos. Y los hechos dicen que Peco no está donde debería estar. Mugello, además, puede ser un punto delicado, ¿no? Correr en casa siempre tiene doble filo. Puede ser impulso, puede ser presión. Es un circuito que le va bien a Pecco Bagnaia, es un circuito donde tiene el récord. Yo creo que para Bagnaia, sinceramente, Mugello debería ser una oportunidad de reconexión con su mejor versión, con su público y con ese lugar emocional en el que tantas veces un piloto encuentra algo que no aparece en otros circuitos, ¿no? Pero, ojo, también puede convertirse en otro examen incómodo si las dudas reaparecen desde el viernes. Y ahora mismo, la verdad que con Pecco lo más difícil es saber qué versión va a aparecer. Ese es el problema. No que no pueda ser rápido, puede serlo. No que no pueda ganar, puede hacerlo. No que no tenga talento, lo tiene. El problema es que su presente se ha vuelto imprevisible. Y en MotoGP, esa imprevisibilidad sostenida rara vez es una buena noticia para un aspirante o en principio un piloto que aspira a todo. Por eso está en rojo. Porque mientras Dillan Antonio llega reforzado, Marc llega rodeado de preguntas lógicas, ¿no? Pero con señales de recuperación, Paña ya llega pues con una sensación más pesada, la de seguir dentro de una dinámica que no termina de romper. Y vuelvo a recordaros, por cierto, vuelvo a poneros aquí el QR de Witaka, que lo tenéis por aquí arriba, para que os metáis, os podáis suscribir. Tenéis ahí una serie de ventajas si lo hacéis con este código QR. Igualmente en la descripción tenéis el enlace. Y como estaba diciendo, el semáforo, para mí, esta primera edición, primer capítulo del semáforo aquí en el canal, un espacio que espero que se vuelva fijo, espero que os guste, que le deis amor a este contenido. Para mí el semáforo de hoy deja una fotografía muy interesante del Mundial antes de Mugello. Dillan Antonio representa la energía positiva, victoria, consistencia y crecimiento. Más representa la incógnita, recuperación, operación, señales físicas alentadoras y una pregunta enorme sobre su regreso. Bagnaia representa la preocupación, talento, sí, pero tendencia negativa, demasiadas semanas sin una respuesta convincente. Mugello puede cambiarlo todo. Puede confirmar que Dilla está entrando en otra dimensión competitiva, sin duda. Puede enseñarnos si Marc vuelve limitado o si empieza a recuperar de verdad el terreno perdido. Y puede marcar un antes y un después para un Pecco Bagnaia que necesita algo más que un buen resultado aislado. Necesita un fin de semana que cambie la percepción. Porque en MotoGP, a veces, el semáforo cambia en una sola carrera. Pero hoy, a 26 de mayo del 26, después de Montmeló y antes de Mugello, las luces están así.
verde para Villan Antonio, amarillo para Marc y rojo para Peco Bañaya. Familia, mil gracias a todos de corazón por ver este vídeo como siempre. Suscríbete, dale like, dale al botón del hype y espero tus comentarios. Un abrazo enorme. Chao.